Ok. Entonces hablamos de calor sensible cuando existe un cambio de temperatura pero sin cambio de fase. Y hablamos de calor latente específicamente cuando hablamos de un cambio de temperatura o una cantidad de energía que ocurre por un cambio de fase. Puede ser una fase como estado de agregación, de sólido, líquido, vapor, o puede ser una fase en un mismo estado de agregación. Eso ocurre solamente en sólidos. Los sólidos tienen diferentes formas en las cuales se acomodan sus moléculas o sus átomos. A eso se le llama fase. Nosotros estamos familiarizados, por ejemplo, con el agua, cuya estructura sólida se llama hielo. El hielo tiene un acomodo cúbico de todas las moléculas de agua en una estructura ordenada. Para el agua existe solamente ese comportamiento, pero les comentaba que algunos metales, principalmente algunas aleaciones, pueden estar formados por diferentes fases sólidas. Entonces, hasta aquí, nosotros podemos calcular calor sensible, que directamente es el cambio de entalpía, que se calcula por medio de CPs o por medio de tablas de entalpía. Ya hemos estado viendo cómo podemos calcular calor sensible utilizando el polinomio de CP. Ahora vamos a ver qué ecuaciones existen para poder calcular calores latentes. Por ejemplo, en esta tabla se mencionan algunas propiedades de diferentes materiales, desde sólidos, líquidos o gases. La primera columna corresponde a calor específico, en este caso SP. Esta bibliografía lo usa como CE, pero es calor específico a presión constante, o CP, en dos diferentes sistemas, kilocalorías por kilogramo grado centígrado o kilojoules por kilogramo Kelvin. La siguiente columna está refiriéndose a calores latentes. Tenemos aquí el calor latente de fusión, por ejemplo, o el calor latente de vaporización. Por ejemplo, para el acero, se reporta el calor latente de fusión en kilojoules por kilogramo. La fusión, ustedes saben que es un cambio de fase desde el estado sólido al estado líquido. Entonces, hay que adicionar calor para que ocurra ese cambio de estado. Para el acero, este dato me dice que requiere 205 kilojoules de energía por cada kilogramo para cambiar de estado. Es decir, necesitamos adicionar al sistema formado por acero 205 kilojoules de energía cada kilogramo de acero. Y así sucesivamente. Para el agua, por ejemplo, es 335 kilojoules por kilogramo. Es decir, es la energía que hay que adicionar al hielo para que se convierta en agua líquida. Y así sucesivamente. En el caso de los calores de vaporización, en esta tabla no lo menciona, pero los debemos tomar con signo negativo. Entonces, la vaporización, ustedes saben que es el cambio desde líquido hasta vapor. Entonces, también requiere adición de energía. Ok, sí está correcto el signo. Hay que adicionar, por ejemplo, al agua en forma de hielo 2250. No, hay que adicionar al agua líquida 2250 kilojoules cada kilogramo para que se convierta en agua a vapor. Y así sucesivamente. Se reporta también, por ejemplo, para el alcohol,
Para evaporar alcohol nosotros necesitamos 880 kilojoules por kilogramo de alcohol. Entonces, de esa manera nosotros vamos a interpretar los calores latentes, tanto de fusión como de vaporización. Como comentario, existen transiciones de fase opuestas. Por ejemplo, fusión es la transformación desde sólido hasta líquido. Su transformación opuesta es la transformación de líquido a sólido. Eso se llama solidificación. Al ser opuestos, por ejemplo, el calor latente de solidificación del acero es este mismo valor, pero con signo opuesto. Sería menos 205. Y para la vaporización o evaporación es el cambio de fase de líquido hacia vapor. El calor, más bien el proceso opuesto, es lo que se llama condensación, donde pasa de vapor hacia líquido. Entonces, al ser la condensación un proceso opuesto, el calor latente de condensación se toma con este mismo valor, pero con signo opuesto, menos 2250. Existen varias ecuaciones también para poder estimar estos datos. De las primeras ecuaciones que se presentaron para la estimación de calores latentes es esta ecuación que se denomina regla de Troughton. La regla de Troughton es esta ecuación. Nos dice que la entalpía o el calor latente de una sustancia a su punto de ebullición normal, dividido entre la constante universal de los gases ideales por la temperatura de ebullición normal, es aproximadamente 10. Esta es una regla empírica. Aquí nos mencionan que Tn es la temperatura absoluta del punto de ebullición normal. Delta Hn es el calor latente de vaporización de esa sustancia. En este caso se toma de esta manera debido a que este cociente es adimensional. Es decir, R por T tiene unidades de energía y entalpía también tiene unidades de energía, por lo que este valor 10 es una constante adimensional. Se cumple aproximadamente para algunas sustancias. No es infalible, pero si no tenemos datos, es posible estimar el calor latente de vaporización mediante la regla de Troughton. Aquí se comenta que se ha medido para diferentes sustancias el valor de esta relación. Por ejemplo, para argón, el valor de calor latente entre RT es aproximadamente 8. Para nitrógeno es 8.7, para oxígeno 9.1, para ácido clorhídrico 10.4, para benceno es 10.5, para ácido sulfídrico 10.6, para agua es 13.1. Noten que todos los valores están alrededor de 10, sin embargo no es exactamente 10. Por lo que la regla de Troughton usualmente lleva cierto grado de error. Otra regla que vamos a analizar es la que se llama regla de Riedel. Aquí se comenta que también es una ecuación empírica. Su nombre es debido a su inventor. En este caso, parte de la regla de Troughton e introduce nuevas variables. Entonces se mantiene la relación adimensional calor latente entre RT, pero se introducen constantes críticas. Se introduce temperatura crítica
presión crítica y temperatura reducida. Aquí se menciona que PC es la presión crítica del material en bares. Como estamos trabajando con ciertas constantes como este 1.092 o 1.013, esas constantes se calcularon y tienen unidades. Entonces, para utilizar estos valores, tenemos que sustituir la presión crítica en bares, la temperatura reducida, que en este caso es la temperatura reducida a la temperatura de ebullición normal, TR. Vamos a comentar a qué se refieren estas variables. Las propiedades críticas de un material, denominadas por ejemplo presión crítica, temperatura crítica y volumen crítico, son valores constantes que podemos consultar en tablas. De hecho, termodinámicamente estas condiciones críticas, presión crítica, temperatura crítica, volumen crítico, se definen como las condiciones a las cuales un gas ya no se puede comprimir. Esa es la definición. Y termodinámicamente se utilizan en muchas ecuaciones de estado. Entonces, estos datos lo podemos leer de tablas y son valores únicos para cada sustancia. A partir de estas constantes críticas se definen lo que se llaman variables reducidas. Por ejemplo, la temperatura reducida que aparece en esta ecuación es el valor de la temperatura a la cual se encuentra el gas entre su temperatura crítica, que es una constante leída de tablas. Entonces, cuando les hablen de propiedades reducidas, a eso se refiere. Análogamente, por ejemplo, la presión reducida es el cociente de la presión del gas entre su presión crítica. Hay que hacer notar que las variables reducidas son adimensionales siempre. Entonces, esta TRN es adimensional. Entonces, también el punto 93 es adimensional. Entonces, hay que definir todas esas variables para la regla de Riedel, calculada a la temperatura N. Esta es la temperatura de ebullición. Siempre vamos a calcular los calores latentes a la temperatura de ebullición, que es la temperatura a la cual existe ese cambio de fase. Aquí se comenta que esta es una expresión empírica, es decir, se tomaron una serie de datos experimentales para diferentes gases y esos datos se ajustaron a esta correlación mediante diferentes métodos estadísticos. A pesar de ser una ecuación empírica, se menciona que los errores rara vez exceden el 5%. Por ejemplo, si se comprueba para el caso de agua, en este caso, el calor latente de vaporización del agua entre RT, la temperatura a la cual se calcula, ellos utilizaron 100 grados centígrados, que es 373.15 Kelvin. Si se calcula considerando una presión crítica de 220 bares y una temperatura reducida de 0.57, este valor, este cociente da 13.56. Entonces, despejando delta H, nosotros obtenemos que es 42.065 joules por mol. Entonces se menciona que ese valor está muy cercano al valor de vaporización del agua. Entonces lo que significaría es que para el agua, cuando cambia de estado líquido a estado vapor, por cada mol se requiere adicionar 42.065 joules de energía. Este sería un ejemplo de aplicación de la regla de Riedel.
Ahora vamos a comentar otra ecuación que se utiliza para la estimación de calores latentes a diferentes temperaturas. Esta ecuación requiere saber la temperatura de vaporización delta H1 a la temperatura T1 para poder calcular la temperatura de vaporización o el calor latente de vaporización más bien delta H2 a la temperatura T2. Esta ecuación se llama correlación de Watson. Relaciona calor latente H2 a una temperatura T2 entre calor latente de vaporización H1 que se encuentra a una temperatura T1, lo relaciona con las temperaturas reducidas. Aquí recordemos que TR es temperatura reducida, que es el cociente de la temperatura de ebullición entre la temperatura crítica, como lo mencionábamos aquí. Temperatura reducida es temperatura a la que se encuentra el gas entre temperatura crítica. Entonces, para este caso se menciona el siguiente ejemplo. Dado que el calor latente de vaporización del agua a 100 grados centígrados es 2257 joules por gramo, calcular el calor latente de vaporización del agua, pero a 300 grados centígrados. Para este ejercicio vamos a utilizar la correlación de Watson. Sabemos delta H1 a una temperatura T1 y vamos a utilizar ese dato para calcular un calor latente, pero a otra temperatura para el mismo material. Entonces, si planteamos aquí los datos, vamos a aplicar la correlación de Watson. Delta H1 es el calor latente a 100 grados centígrados, que es 2257 joules dividido por gramo. Delta H2 es el calor latente a 300 grados centígrados. Yo no sé ese valor, esta es la incógnita. TR1 es la temperatura reducida. De tablas, nosotros podemos ver que la temperatura crítica del agua es 647.1 grados Kelvin. Siempre las relaciones críticas se realizan en Kelvin. Entonces, TR1 sería temperatura 1, que es 100 grados centígrados, o bien 373.15. Si yo realizo este cociente, temperatura reducida 1 es 0.577. Temperatura reducida 2 es 300 grados centígrados, pero en Kelvin, 573.15 Kelvin, entre 647.1, que es la temperatura crítica del agua. Entonces ese cociente me da 0.88. Entonces, si sustituimos en la ecuación de Watson todos los valores, este es el delta H1, los correspondientes valores de temperaturas reducidas, el exponente 0.38. Nótese que este dato es adimensional, porque la temperatura reducida es adimensional. Entonces, un valor adimensional elevado a una potencia sigue siendo adimensional. Y al realizar la operación final, se obtiene que el calor latente de vaporización a 300 grados centígrados para el agua es 1371 joules por gramo. Mantiene las mismas unidades que el calor latente de vaporización a la otra temperatura. Entonces, por comparar el valor obtenido con la correlación de Watson con el valor real de tablas, vemos que se aproxima mucho, 1406 contra 1371. Entonces, esta correlación de Watson es aproximadamente confiable.
Esa sería otra ecuación para poder calcular el calor latente de vaporización si yo conozco un valor a una temperatura. Otra ecuación que se puede utilizar para los calores latentes de sustancias puras es la denominada ecuación de Clapeyron. Esta ecuación de Clapeyron, expresada en su forma diferencial, nos dice que el calor latente de vaporización de una sustancia es igual a la temperatura por un cambio de volumen. Este es el cambio de volumen que sufre la sustancia al cambiar de fase. Por ejemplo, si estamos hablando de vaporización, al pasar de líquido a vapor, el cambio de volumen es volumen 2 menos volumen 1. El volumen final es el volumen del vapor, el volumen inicial es el volumen del líquido. De modo que en la vaporización, ese valor es positivo porque siempre es mayor el volumen de un gas que el volumen de un líquido. Por sus propias propiedades termodinámicas, las moléculas de un gas están más separadas que las moléculas de un líquido, entonces el gas ocupa más volumen. Y eso multiplicado por este término, que es el cambio de la presión de saturación con respecto a la temperatura. Esta ecuación diferencial se debe relacionar con las propiedades del material. Esa ecuación diferencial se refiere a la presión de saturación. Aquí, esa presión con superíndice saturado es la presión de saturación, es decir, es la presión del sistema en estado de saturación. Si nosotros regresamos al diagrama que comentábamos, estaríamos hablando de esta zona. Recordemos que este es el diagrama temperatura contra tiempo de un cambio de temperatura de agua. Entonces, en esta zona es donde ocurre ese cambio de fase. Yo tengo una zona de líquido que al llegar, por ejemplo, si es agua a una atmósfera, al llegar a 100 grados centígrados, comienza a transformarse ese líquido en vapor. Entonces, en esta zona, donde coexiste el líquido con el vapor, se le llama zona de saturación. Aquí yo tengo líquido saturado más vapor saturado. Y más allá, cuando pasa de esa temperatura, que es la temperatura de ebullición, yo ya estoy hablando de 100% vapor y en específico vapor sobrecalentado. Entonces, esta zona es la zona de saturación. La presión de saturación, entonces, es la presión que tiene el sistema en este punto. A eso se refiere la presión de saturación para la ecuación de Clausius. Entonces, con esta ecuación de Clausius, la temperatura va a ser conocida. Es la temperatura a la cual quiero calcular la entalpía de vaporización. Específicamente debe ser la temperatura de ebullición del material en Kelvin. Este cambio de volumen es el volumen final menos el volumen inicial, que lo podemos obtener de tablas. Ok, me preguntan en el chat, entonces, cuando un sistema contiene vapor saturado, ¿también debe haber agua saturada? Sí, la respuesta es sí. El estado de saturación precisamente es el punto de temperatura y presión en donde existe el cambio de fase. Si nosotros calentamos agua hasta llegar a 100 grados centígrados, exactamente a 100 grados centígrados, no podemos decir que es 100% vapor, sino que apenas comienza
a evaporarse una parte del líquido y a transformarse en vapor. Entonces, ese estado de saturación precisamente se le llama así porque es cuando existen ambas fases en la misma mezcla. A eso se refiere. Sí, entonces con ese estado de saturación, esta ecuación se puede calcular de muchas formas. En realidad, aquí yo puedo hablar de un delta P entre un delta T para presiones de saturación. Hay muchas formas de reducir esta ecuación para poder determinar precisamente este cociente o esta derivada. Ok. Sí, entonces eso lo analizamos en la siguiente sesión. Una de las ecuaciones que se puede utilizar para estimar la presión de saturación es una ecuación que se denomina ecuación de Antoine. La ecuación de Antoine relaciona la temperatura con la presión de saturación. Eso lo comentamos en la siguiente sesión.